Otro tema me ha sorprendido mucho porque estamos siguiendo muy de cerca la situación política en Venezuela y además en este programa con especial interés, bueno, en esta casa en general yo creo que con un interés prácticamente diario. Y me ha sorprendido mucho el artículo que firma en el Confidencial Juan Ramón Rayo porque dice Estados Unidos no es culpable del colapso venezolano, que es como si yo dijera Juan Ramón Rayo no es culpable del asesinato de Prim. No, porque por desgracia hay muchos apologetas y no, hombre, evidentemente si uno es un propagandista a sueldo, pues es lo que tiene que decir, ¿no? Pero digo, apologetas en un sentido amplio del régimen bolivariano que realmente se creen que el desastre de Venezuela es culpa de las sanciones estadounidenses. Están repitiendo de algún modo el discurso con respecto a Cuba. Cuba es pobre no por el castrismo, sino por el bloqueo, que no es bloqueo, es embargo de Estados Unidos a Cuba. Y aquí, pues bueno, la narrativa al principio era muy difícil que les encajara porque Estados Unidos pasaba de Venezuela, de hecho era su principal socio comercial, pero claro, como en los últimos años se han empezado a implantar una serie de sanciones de Estados Unidos a Venezuela, pues en cierto modo pueden decir, es que esto es lo que ha causado el desplome. Entonces lo que intento explicar en este artículo es que las sanciones empiezan en el año 2015, de hecho las aprueba la administración Obama, pero son sanciones al principio absolutamente específicas contra capitostes del régimen. La primera sanción de 2015 se dirige a 7 altos cargos del régimen mediante la cual se les congelan los activos en suelo estadounidense. Eso no tiene ningún tipo de incidencia en la economía. Es decir, a ese señor pues le haces un roto en su economía, pero en sus finanzas, pero al conjunto de la economía no le afecta en nada. Luego, en 2017 hubo alguna sanción más contra otros altos cargos del régimen, incluyendo a Maduro, y a finales de 2017 ya empezaron las primeras sanciones más serias, por las que se dificultaba mucho que Venezuela se pudiese financiar en los mercados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eran sanciones un poco de aquella manera, porque nadie quería financiar a Venezuela, con lo cual si tú dificultas que no se financie a alguien a quien nadie quiere financiar, pues tampoco cambias tanto. Pero en todo caso, aunque dijéramos, es que a partir de 2017 Estados Unidos es muy responsable de lo que sucede, bueno, es que la economía en 2017, entre 2013 y 2017, ya había colapsado absolutamente. Ya estábamos en hiperinflación y el PIB ya había caído un 25% en 3 años, que esto es más de lo que se desploma Grecia durante toda la década de la crisis. A partir de ahí, pues sí, la economía sigue cayendo, las medidas de Estados Unidos desde luego no han ayudado, de hecho puede que hayan agravado una situación de descomposición, pero la situación de descomposición se habría dado aproximadamente en los mismos términos sin Estados Unidos, porque la situación de caída de Venezuela se debe fundamentalmente a que la economía giraba sobre el petróleo. Y giraba sobre el petróleo porque el chavismo ha arramblado, ha destruido cualquier posibilidad de que se diversifique la economía con inversores privados. Básicamente nacionalizando, expropiándolo, interviniendo en todo, nadie quiere invertir en Venezuela. Toda la economía pivota sobre el petróleo. A partir del año 2014 el petróleo se hunde. Por tanto, el PIB venezolano se desploma. Venezuela, que vivía de producir petróleo, exportarlo e importar todo aquello que no produce internamente, se le cae el PIB, no puede importar nada, y el gobierno, en lugar de pues reconocer la situación de empobrecimiento del país, ¿qué hace? Se pone a imprimir billetes como un loco para tratar de financiar los programas de gasto que tenía implementados. Eso provoca una hiperinflación, la hiperinflación se carga el sistema financiero de Venezuela, con lo cual no hay posibilidad de reconversión financiera interna, y además el gobierno intenta contrarrestar la hiperinflación con controles de precios, con lo cual también se termina de cargar cualquier otra economía interna que hubiera. Y además, a raíz de todo esto, evidentemente, se genera una crisis social y política de caballo que lleva al país a una especie de cuasi guerra civil. Entonces, en esta situación es imposible que una economía salga adelante. Una economía que ha sido saboteada no desde 2014, sino desde 1998 por el chavismo, creando pues eso, una economía de monocultivo petrolera y fiándolo todo a la evolución del precio del petróleo. Yo creo, coincido en líneas generales con Juan Ramón, yo creo que Venezuela es un caso paradigmático de la maldición de los países ricos en recursos naturales. Es un país con grandes recursos petroleros y de otra serie de recursos naturales que, no sabiendo aprovecharlos bien, no sabiendo utilizarlos bien, acaban generando una pobreza inimaginable en cualquier otro país. A diferencia de otros países petroleros, Venezuela no solo no ha diversificado su economía, sino, como dice Juan Ramón, se ha dedicado al monocultivo de petróleo. Además,
los rendimientos de ese petróleo, que llegó a estar a $100, los utilizó en estatalizar la economía, en destruir la iniciativa privada, en perseguir a la empresa privada para que no pudiese marcar precios libremente, y luego acusándoles de boicot, de desabastecimiento, etcétera, etcétera. Y lo que nos encontramos es que cuando se hunde el petróleo, no hay iniciativa privada, no hay inversión extranjera, el único motor de esa economía es el Estado que se ha quedado sin recursos, y empieza ese bucle en el que nos encontramos y en el que al final quien acaba pagando es el pueblo venezolano, los que no pueden huir, porque recordemos que es el caso reciente de mayor éxodo a nivel mundial, no provocado directamente por una guerra, aunque sí por un conflicto civil, y que tiene su origen en una desastrosa gestión de los recursos económicos, hasta tal punto que cuando el petróleo vuelve a repuntar ligeramente a lo largo de este año, Venezuela no tiene capacidad, no tiene la tecnología para poder extraer más petróleo, ni siquiera para cumplir la cuota que le fija el cártel petrolero de la OPEP, pese a tener las mayores o una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Claro, pero es que su productividad, digamos, a la hora de extraer petróleo es muy baja. Es decir, Venezuela ahora mismo, con la destrucción que ha experimentado PDVSA, en la medida en que ha sido infiltrada por el chavismo y ha sido expoliada internamente y ha sido descompuesta, pues necesitaría para que produzca rentablemente petróleo un barril a $80-90. Eso de momento no se da ni lejanamente. Entonces, claro, aunque haya subido el petróleo, sigue estando Venezuela lejos del umbral de rentabilidad para producir petróleo. Y además es que, claro, mientras tanto la economía y la sociedad se ha descompuesto, ya no es que eso te baste para reanimar lo otro. Es que el país está quebrado, quebrado en un sentido ya no económico, sino social. Has tenido el mayor éxodo en la historia de Latinoamérica. En los últimos 3-4 años, más de 4 millones de personas te han abandonado el país. Y claro, eso ¿quién lo levanta aunque te suba un poquito el precio del petróleo? Y el gran drama es que los que han salido son los que mayor capacidad tenían, de tanto intelectual como técnica, y probablemente no. Muchos de ellos son antiguos técnicos de PDVSA que han marchado a otros países petroleros a utilizar su capacidad y sus conocimientos para poder labrarse una carrera, puesto que en Venezuela es imposible, entre otras cosas por la corrupción galopante que desde PDVSA hacia abajo reina en todas las empresas públicas. Digo empresas públicas porque prácticamente no hay otras que no sean públicas, incluyendo los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es un drama, pero es un drama de difícil salida, políticamente, evidentemente, porque ni el régimen ni los que sostienen al régimen quieren que acabe esa trama corrupta, y económicamente porque no hay ningún motor capaz hoy en día de impulsar la economía venezolana. Y en estas condiciones, ¿cuánto más puede aguantar el país? Bueno, es que el país yo creo que no está aguantando nada. Es decir, el país está en caída libre. Estamos ante el mayor colapso económico en tiempos de paz, o supuestamente en términos de paz. Es decir, no hay una guerra declarada, pero salvo alguna excepción de economías pequeñas cuando salieron del socialismo y adoptaron un régimen en muchos casos cleptocrático, no hay en la historia un récord, un registro de estas caídas. Entonces, la economía este año se pronostica que va a caer otro 20%, y el FMI espera que vaya a caer otro 20%. Es decir, el tejido social y económico puede desaparecer por entero y podemos estar ante ya no un Estado, sino una sociedad fallida completamente. Claro, ¿cómo eso se reestabiliza? Yo creo que con el régimen político actual es del todo imposible, y que nos podemos encontrar con una mafia, que es lo que es, que controla los pozos de petróleo y que extrae algún rendimiento y que se nutre, pero el resto de la población o ha huido o malvive en la informalidad absoluta como puede, al borde de la subsistencia. Es que la tasa de pobreza en Venezuela ya se acerca al 90% de la población, y más de la mitad de ese 90% es pobreza extrema, en el sentido de gente que no gana lo suficiente para ingerir las calorías mínimas diarias que se consideran saludables. Por tanto, ya estamos en una situación agónica
agónica, dramática, y eso sigue empeorando y no hay visos de que haya un fondo a partir del cual se rebote. Yo creo que en términos económicos Venezuela aguanta mientras sus acreedores principales, que a día de hoy son China y Rusia, le sostengan. En el momento que le corten el grifo de la financiación, que periódicamente le van renovando créditos que no paga, pero le van renovando vencimientos y dando nueva liquidez, en el momento que corten el grifo, Venezuela cae por su propio peso. Sí, pero es que yo creo que ya está cayendo. Es decir, una economía que ha caído un 60% desde 2014 es que es una economía en caída libre. Insisto, que es que además otras economías en caída libre dices, bueno, ya ha tocado fondo. A partir de, no, es que aquí este año se espera que caiga otro 20%, el año que viene otro 20%, la inflación está por encima del 1.000.000%. Entonces, y no hay un horizonte en el que digas esto se termina.